Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la reposición del laboratorio del día martes y las horas correspondientes, ¿verdad? Iniciaremos con el laboratorio número 2, el cual trata sobre soldadura oxiacetilénica. La parte o el módulo de soldadura será impartido de manera teórica. Dadas las circunstancias, no podemos tener alguna interacción respecto a los equipos, ya que dado la pandemia se nos hace un poco difícil estar en presencialidad. Sin embargo, he diseñado la clase práctica eh, determinando la parte teórica de cómo debe de ser manipulado lo que es el equipo oxiacetilénico y el equipo de soldadura con arco eléctrico. Comúnmente en la práctica nos lanzamos de lleno a manipular estos equipos y a medida se va desarrollando lo que es el laboratorio, nosotros vamos como instructores, vamos dando indicaciones sobre cómo deben de manipular los cilindros, su posición ante ellos a la hora de apertura, entre otros tips didácticos que ustedes deberán o que debieran de seguir, ¿verdad? En este caso, solo lo vamos a describir de manera teórica. Entonces voy a comenzar a compartir lo que es una presentación. Me confirman si todos están viendo lo que es la pantalla de su monitor, una presentación que dice soldadura y corte con equipo oxiacetilénico. Sí, sí, Hilton. Sí, Ok, aquí se ve. ok, Sí. excelente, excelente. Bien, nosotros, todos los laboratorios, ¿verdad? Se dividen en dos módulos. En el módulo de soldadura se ve y se prevé también enseñar lo que es corte con equipo oxiacetilénico. Soldadura también se puede ver con este equipo y depende básicamente si la cantidad de alumnos que nosotros tenemos viene de un colegio técnico o no. Bueno, daremos comienzo con este módulo. Veremos soldadura y corte con equipo oxiacetilénico. Repito. Equipo de seguridad antes de utilizar el equipo oxiacetilénico. Nosotros anteriormente, en la clase o en el laboratorio anterior, vimos lo que es las medidas de seguridad y los tips que debe de tener usted en cuenta para evitar accidentes. En este caso, la soldadura, bueno, en este caso la manipulación más que todo del equipo debe de ser con mucho cuidado, ya que pueden causar incendios bastante grandes, cuya propagación es difícil de controlar. Nosotros empezamos a protegernos siempre lo que son los ojos, son la parte más delicada de nuestro rostro, entre otras del mismo, ¿verdad? Pero en este caso, la luz de nuestros ojos es la primera que debemos de empezar a proteger. Entonces, para este tipo de soldadura, nosotros utilizamos lo que son lentes protectores para soldar, cuya graduación o permiten el paso de intensidad de luz en un X6 al menos, es decir, por 6. Este tipo de lente de protectores para este tipo de soldadura nos permite aún tener visibilidad a cierta distancia. Podemos distinguir rostros y podemos inclusive leer con ellos. Nosotros para este tipo de soldadura también necesitamos proteger lo que es nuestro dorso y así entonces el taller de máquinas y herramientas les proporciona lo que son los petos o las pecheras o los delantales de cuero a cada uno de ustedes. Los lentes protectores, regresando un poco, es preferible si tiene la posibilidad de que los adquiera usted, ya que por higiene
¿verdad? Estos protectores se le prestan a varias personas y no sabemos cuál sea su aseo personal o si anda agripado o alguna cosa, ¿verdad? Pero por lo general nosotros ahí tenemos equipos o los lentes protectores. También a usted se le provee de guantes de cuero para la manipulación de las piezas calientes en el taller. Como usted va a soldar o va a cortar piezas y va a estar muy cerca de la radiación de, que, que hay al momento de trabajar ahí, entonces se le provee de este equipo equipo de protección, perdón, para sus manos, ya que puede generar algún tipo de quemadura sobre sus manos si no las anda protegidas, es decir, si las anda desnudas. También, si usted tiene la posibilidad de adquirir los guantes de cuero, también se le sugiere hacerlo, ya que estos se les presta a bastantes personas, ¿ok? Y tener su propio equipo de protección personal para el laboratorio es benéfico para su salud, ya que aquí puede ser que los guantes posean algunos restos de, no, qué sé yo, algún hongos o algo. Mm, Entre los equipos que debería de usar usted de protección personal, pero que nosotros como taller de máquinas y herramientas no contamos, es con una chaqueta de cuero. Sin embargo, es muy común encontrar este tipo de equipo de protección personal en la industria manufacturera para los técnicos que realizan este tipo de trabajo o realizan trabajos con el equipo oxioacetilénico. Inclusive, tengo conocimiento, ¿verdad?, de que las personas que trabajan en centrales hidroeléctricas y que trabajan dándole mantenimiento a manejadoras principales, dándole mantenimiento o cortando tubos de acero, se les provee de este equipo de seguridad y en especial de la chaqueta de cuero. También usted, desde antes de ir al laboratorio, debe prepararse, ¿verdad?, toda la ropa que va a llevar. En este caso, debe de llevar un pantalón jean, preferiblemente de tela gruesa, para evitar cualquier accidente por algún chisporroteo de algún material mientras se esté cortando o se esté soldando. Nunca deben de ir a un laboratorio de máquinas, herramientas en short o bermudas o como ustedes le quieran llamar, porque puede causar o puede ser bueno, le puede causar algún tipo de daño a su piel. Si en un dado caso el metal es chisporroteante, ¿verdad? Usted debe de tener en cuenta de que tiene que andar siempre zapatos de seguridad, preferiblemente zapatos tipo burro con punta de acero. Al soldador también nosotros le proveemos, perdón, no solo al soldador, sino que también a los estudiantes se le provee de polainas de cuero para proteger la parte inferior de sus piernas. El gorro de cuero se le provee con la finalidad de que las chispas que salgan, ya sea de soldadura oxioacetilénica, de corte con este equipo o de soldadura con arco eléctrico, no le queme lo que es la cabeza. Por experiencia propia, les comento que es bastante feo, por decirlo así, estar trabajando, soldando sobre cabeza y que le chisporrotee un poco de escoria sobre la cabeza. Y el cubrebocas también, si usted puede adquirirlo, usted también lo puede llevar al taller de máquinas y herramientas con la finalidad de evitar respirar algún tipo de gas tóxico producto de la interacción de la llama con el material base. Bien, sigamos profundizando un poco más sobre la seguridad al manipular este tipo de equipo. Espero que estén viendo la siguiente lámina. Es significativo el riesgo de quemaduras cuando se trabaja con equipo oxioacetilénico. Para prevenirlas, los soldadores o los estudiantes deberán usar ropa de protección, así como guantes de cuero gruesos que los protejan de la radiación y chaquetas protectoras de manga larga.
para evitar la exposición al calor y a las llamas en los extremos. Asimismo, el brillo del área de la soldadura puede producir la inflamación de la córnea y quemar la retina. Es muy común que uno se sienta un poco aludido o mejor dicho afectado cuando hace un trabajo de soldeo con este equipo, a pesar de que la intensidad lumínica de este sea inferior a la intensidad que produce el arco eléctrico, igual siempre tiende a hacer algún tipo de daño sobre nuestros ojos. Así que hay que tomar todas las consideraciones necesarias para poder evitar cualquier daño a nuestra salud. Quienes se encuentren cerca del área de soldadura, que en modalidad presencial todos nos encontrábamos cerca, ¿verdad? Deberán ser protegidos mediante cortinas translúcidas hechas de PVC o de alguna tela resistente al fuego, aunque no deben ser usadas para reemplazar los filtros protectores, ¿verdad? De los cascos o los lentes protectores. Bien, sigamos. En cuanto a la exposición a humo y a gases, les recuerdo, los gases que nosotros utilizamos para la combustión y para alimentar lo que es la flama del equipo oxiacetilénico no son gases completamente tóxicos. El acetileno es un gas inerte con muchos materiales cuando se tiene una interacción con algunos de ellos, ya sean gases o materiales físicos. El oxígeno, pues, solo es gas comprimido, ¿verdad? Y todos lo respiramos. Sin embargo, repito, cuando la flama interactúa con ciertos protectores que se le ponen a los materiales bases, ya sean planchas metálicas o varillas de hierro corrugadas de tamaños considerables, siempre va a generar gases y estos sí pueden ser tóxicos, ya que son diseñados para la protección de los materiales base, para que estos no se oxiden. También es frecuente la exposición a gases peligrosos y a partículas finas suspendidas en el aire cuando usted está cortando. Los procesos de soldadura a veces producen humo, el cual contiene partículas de varios tipos de óxidos, que en algunos casos pueden provocar patologías tales como la fiebre del vapor metálico. Esta fiebre de vapor metálico, quiero que la anoten si alguien tiene una libreta o tiene su teléfono a mano, porque es un término que me van a agregar a la guía que les voy a dejar. ¿Ok? Tienen que investigar qué es la fiebre del vapor metálico. Aquí la estoy anotando yo también. Fiebre de vapor metálico. Digo. Correcto. ¿Qué es fiebre de vapor metálico? Es más, aquí se la voy a subrayar. En amarillo la estoy poniendo. ¿Qué es fiebre del vapor metálico? Eso ustedes lo van a agregar de manera manuscrita a la guía. Sigamos. Muchos procesos producen vapores y gases como el dióxido de carbono, ozono. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Eso hay que agregarlo a la guía. ¿A cuál? A la segunda guía correspondiente a este laboratorio. Ya la primera okay. primera guía solo es práctica con los vernier. Ya. Ok. Gracias. Esto es para la segunda guía. Ok. Repito. Muchos procesos producen vapores y gases como el dióxido de carbono, ozono, metales pesados, que pueden ser peligrosos sin la ventilación y el entrenamiento apropiado. En el taller de máquinas y herramientas, esta práctica se hace en un área donde esté bastante abierta y donde haya ventanas. En el caso, las ventanas más próximas son las que están cerca de los cubículos para soldadura con arco eléctrico. Ahí se realizaba la práctica. Anteriormente, o si no, también se hacía cerca de lo que son las escaleras
del edificio B1 para acceder a al segundo nivel. Siguiendo, debido al uso de gases comprimidos y llamas en varios procesos de soldadura, está implícito el riesgo de explosión y fuego. En higiene y seguridad discutimos las medidas y prevenciones que deben de tener ustedes si ocurre algo como un incendio. Algunas precauciones comunes incluyen la limitación de la cantidad de oxígeno en el aire y mantener los materiales combustibles lejos del lugar de trabajo. Vamos a ver un video. Solo déjenme recuperar mi puntero. Ok, voy a compartir el audio también. Me dicen si lo escuchan. Identificación de los equipos y herramientas para soldar con autógena. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ok, vamos a comenzar a identificar algunos componentes del equipo de oxiacetilénico, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar viendo este video, que es un poco resumido de lo que vamos a seguir viendo en las siguientes láminas. Entonces, prosigamos. El término correcto para la soldadura autógena es oxiacetileno. Con este proceso se funde el material a soldar, uniendo metales por medio de la flama que se genera de la combustión al mezclar los gases oxígeno y acetileno. Puede realizarse con o sin material de aporte, conocido como varilla. Para que ejecutes correctamente este tipo de soldadura, es necesario que cuentes con el equipo y herramientas que nos faciliten y aseguren la tarea. A continuación, describiremos cada una de ellas, así como sus funciones. Cilindros de oxígeno y acetileno. Estos contienen los gases que generan la llama para poder hacer la soldadura. El cilindro de oxígeno puede ser de aire comprimido, pero usualmente se usa oxígeno puro. Este cilindro lo identificarás por su color verde. El cilindro de acetileno es de color rojo. El acetileno es un gas compuesto por carbono e hidrógeno. En condiciones normales, a una temperatura de 15 grados centígrados, es incoloro y más liviano que el aire. Cuando es 100% puro, es inodoro, pero el gas de uso comercial tiene un olor semejante al del ajo. No es un tóxico ni corrosivo. Es muy inflamable. Arde en el aire con llama luminosa, humeante y de alta temperatura. Es un gas que debes tratar con especial cuidado. En las etapas de producción, transporte y manipulación, debe evitarse que el gas se encuentre en forma libre y que no supere la presión manométrica de 1 bar, 14.5 psi, que es la máxima recomendada por la norma CGA. Debes transportar los cilindros de acetileno siempre en posición vertical con su tapa gorro y almacenarlos en la misma forma para evitar que la válvula derrame acetona al abrirlos. Utiliza el cilindro solo hasta que la presión interna indique 2 bar, 29 psi, para que así evites la contaminación del cilindro. Opera las válvulas con suavidad para evitar calentamientos. Los lugares donde trabajes con acetileno deben estar ventilados adecuadamente. Almacena los cilindros de acetileno a una distancia de 5 metros con respecto a los de oxígeno. Si uno de estos cilindros se calienta internamente, debes evacuar el área y mojar con agua hasta que se enfríe. Esperar 2 horas y volver a mojar. El acetileno no es corrosivo, de manera que es compatible con los metales de uso común, excepto cobre, plata y mercurio, los cuales forman acetiluros que son susceptibles de descomponerse en forma violenta. Debes evitar el uso de bronces que contengan más de 66% de cobre, las soldaduras que contengan cobre o plata y los manómetros de mercurio. Los problemas más comunes en la conexión de los cilindros son
roscas dañadas por uso brusco o con cuerpos extraños que imposibiliten el asentamiento correcto de las conexiones y permitan fugas de gas. Quiero hacer un paréntesis aquí antes de proseguir con el video. ¿Quiénes llevaron el laboratorio de termo 1 con Dorian? Yo la llevé pero con Milward. Bueno, Igual yo con Miswar. Ok, igual, sea con Miswar o haya sido con Dorian. Yo la llevé con Rolando. Bueno, ustedes, ¿verdad? No utilizaron, bueno, para la prueba de fuga que nosotros realizamos en ese taller, no se utilizó lo que es el equipo oxiacetilénico para soldar lo que son los componentes de cobre, ¿verdad? Se utilizó un equipo mucho más compacto con un tipo de gas flamable distinto. Solo quería hacer ese paréntesis. Prosigamos. Discos o tapones de seguridad rotos o con fugas. Manijas de válvulas difíciles de abrir o cerrar. En algunas válvulas de globo, el sistema de doble asiento no cierra en forma correcta y permite fugas de gas. Las válvulas y reguladores son dispositivos que te ayudarán a moderar la salida de oxígeno y acetileno. Es indispensable que las tengas, ya que sin ellas, el soldado sería prácticamente imposible. De igual forma, puedes tener manómetros que te indiquen la presión que se tiene en la salida de los gases. Los sopletes sirven para hacer la combinación química del acetileno y el oxígeno, por lo que será importante verificar que al ser conectados no existan fugas en sus conexiones. Existen diferentes tipos de sopletes. La diferencia es la capacidad de corte que generan y el tipo de boquilla que se les puede adaptar. Existen dos tipos de boquillas, para corte y para calentar. Las boquillas para corte cuentan con un solo orificio de salida, con algunas diferencias entre ellas, que dependen de la capacidad de corte. Hay también diferentes boquillas para calentar. Dicha diferencia radica en su capacidad calorífica. Por otro lado, los accesorios son las mangueras, el carrito transportador, las gafas y el creador de chispa. Las mangueras deben ser distinguidas por medio de colores, que generalmente son verde y rojo, para el oxígeno y el acetileno, respectivamente. También deben tener roscas contrarias, para evitar que las mangueras se conecten inversamente en los cilindros. De esta manera, ahora estás informado acerca del equipo que se requiere para iniciar el proceso de soldado de oxiacetileno. Bien. Espero todos hayan logrado escuchar y ver el video que acabo de presentar. Una observación más que puedo hacer con respecto a los accesorios, en específico con las mangueras, las tuercas en especial que son para la manguera de acetileno, se aprieta contrario a las manecillas del reloj y se afloja a favor de las manecillas del reloj. Además de ello, para que usted no se confunda, traen una marca dichas roscas. En este caso, traen un ranurado externo que nos identifica que es una rosca izquierda. En muchos equipos industriales, ustedes van a identificar roscas izquierdas al momento de ver esa ranura. Así que cuando ustedes vayan a la práctica o vayan a algún tipo de visita técnica este próximo año, recuerden que si miran una rosca con una ranura en su circunferencia, esta rosca es izquierda. Bien, continuemos. ¿Qué es el equipo de oxiacetileno o equipo oxiacetilénico? Es el equipo básico necesario para efectuar las operaciones de soldadura y corte. Incluyen una antorcha con cabezas de soldadura, las cuales nosotros denominamos boquillas de soldar.
También poseen extensiones o accesorios para cortar, mangueras, reguladores para ambos gases, oxígeno y acetileno respectivamente. También se puede utilizar otro gas combustible, pero el gas ideal y de uso común en la industria es el acetileno. Los accesorios que el video anterior mencionaba son los que actualmente les aparecen en sus monitores. En esta lámina yo presento una serie de accesorios entre manómetros, boquillas, antorchas para corte, válvulas antirretorno, un limpiador de boquillas y un chispero. Vamos a identificarlas en este momento. No recuerdo si Bien, voy a usar este plumón. Ok. Las boquillas que se utilizan para soldar pueden ser piezas pequeñas y compactas que se posicionan en la antorcha, o pueden ser piezas largas, comúnmente en forma de L, como las que ustedes pueden observar. Aquí la voy a remarcar con este marcador, como las que ustedes observan ahí. Ups, ahí la regué. Bueno, ahí está. Todo lo que está encerrado en rojo son nuestras boquillas para soldar. Nuestras boquillas para cortar tienen esta forma. La voy a encerrar en un recuadro rojo. Ahí está. Las boquillas para corte son comúnmente de esta forma. Son piezas que se pueden quitar y poner, o mejor dicho, son piezas intercambiables, cuya denominación va de 0, creo que de 0 a 9. Esta nomenclatura identifica el grosor de material máximo y mínimo que la boquilla puede cortar. Enseguida, tenemos lo que es también la pieza más larga. Esta es nuestra antorcha, también denominado maneral o soplete. En general, nosotros lo dividimos de manera técnica entre este que será nuestro maneral, que espero yo estén viendo el recuadro color rojo. Ese será nuestro maneral. Y en un recuadro color verde tendremos lo que es nuestro soplete. ¿Ok? Algunos equipos traen una sola pieza, es decir, el soplete utilizado o la antorcha utilizada para cortar se conecta directamente a las mangueras. Y el soplete que se utiliza o la antorcha que se utiliza para soldar se conecta a un maneral. En el taller de máquinas y herramientas, nuestro equipo cuenta con un maneral al cual se le puede poner el soplete para cortar o un soplete para soldar. Además de ello, nosotros tenemos lo que son los limpiadores. En un recuadro verde, espero yo que lo estén viendo, he marcado lo que es nuestro limpiador para sopletes. Consta de una serie de agujas que introducimos en los orificios de algunos sopletes, ya sea de corte o para soldeo. Otro accesorio muy importante en considerar es nuestro generador de chispa o chispero. Este pequeño aparato tiene, está soldado con una pequeña vasija donde tiene una piedra que al rozarla con una punta que contiene un carbón genera una chispa, lo que nos ayuda a encender lo que son nuestras antorchas. Luego nosotros identificamos, vamos a identificar en color rojo, nuestros manómetros.
En color rojo, el manómetro de oxígeno. En el recuadro, repito, en el recuadro color rojo está el manómetro de oxígeno. En el recuadro color verde, que ahorita voy a pintar, está el manómetro para acetileno. ¿Se acuerdan que yo les dije que la rosca del equipo oxiacetilénico, ya sea, bueno, para las mangueras es izquierda, también para el manómetro es izquierdo? En síntesis, todo el equipo oxiacetilénico, acoples, válvulas, su rosca es izquierda y siempre va a estar identificada por una ranura en la circunferencia de la tuerca. Espero que esté bien definida o que por lo menos la carga del video les logre definir esa característica en las roscas. En un pequeño círculo de color violeta o morado está lo que es esa característica de la rosca o de la tuerca. Sigamos. Profundizando un poco más con los sopletes, vamos a tener en consideración los tipos de sopletes mencionados anteriormente. Recuerden que tenemos sopletes para oxicorte y para soldadura. ¿Qué significa esto? Que la configuración de ambos varía de cierta manera. Por ejemplo, el soplete para oxicorte generalmente ya viene armado en una sola pieza y se conecta directamente a lo que es el maneral. Las partes del soplete, vamos a hacerlo de izquierda a derecha, son la boquilla, la cual es una pieza que se puede retirar, la cabeza del soplete, los orificios de corte de la boquilla, los canales para mezcla de gas combustible y oxígeno, el canal o la vía para introducir el oxígeno a presión para que se efectúe el corte, el área de mezcla, la válvula de oxígeno de precalentamiento, la vía de admisión de gas para precalentamiento, la palanca de oxígeno para corte, la válvula de oxígeno de corte, entre otros, ¿verdad? En cambio, la configuración para lo que es el soplete para soldadura es distinta. Recuerden, estos sopletes vienen bueno, están calibrados de 0 a 9. Cada calibración define un espesor específico máximo que éste puede cortar o soldar. Déjenme poner de nuevo el puntero. Ok. El soplete para autógena generalmente viene en dos partes, las cuales son las válvulas reguladoras de oxígeno y acetileno. Estas están en la parte superior y la boquilla en la parte también superior. No, esperen, ¿cómo está esto? Bueno, aquí hay un error. Las válvulas reguladoras de oxígeno y acetileno se encuentran en la parte común, en algunos sopletes se encuentran en la parte inferior o superior. Sin embargo, es muy común que estas válvulas de oxígeno y acetileno estén en el maneral o cerca de él. Igual, algunas veces la válvula del oxígeno está identificada en la misma línea de la manguera en color verde. La válvula de acetileno está identificada siempre con una ranura
y también comúnmente está en la línea, justamente en la línea que cruza la línea de acetileno. Es decir, son colineales. Las partes de las boquillas o del soplete son las siguientes, o son las que se muestran en la imagen. Tenemos la boquilla, la lanza, comúnmente llamada. También tenemos un área para mezcla, o la boquilla para mezcla, que es una sola pieza, recordemos. Tenemos la cámara de mezcla de tipo inyección, la válvula de oxígeno. Comúnmente no todo el tiempo va a estar en esta posición, sino que también va a estar en el maneral. La boca de entrada del oxígeno. También tenemos la entrada para acetileno, la válvula de acetileno, que no va a estar en esta posición también, que puede estar en el maneral y justamente en el inicio del mismo. La boquilla para la presión, que es una pequeña boquilla ya previamente fundida dentro del maneral. O también puede estar dentro de la boquilla, perdón, de la antorcha. Luego, esto se divide en dos partes generales: el cabezal de soporte y el maneral o manco. Uno de los accesorios de los cuales se habló en el video anterior son los reguladores o los manómetros. Bueno, los reguladores están superpuestos o son parte fundamental de lo que son los manómetros. Los reguladores son los tornillos o denominados tornillos que tienen cada uno de los manómetros. En este caso, este de aquí es un regulador, un tornillo regulador. Este es un tornillo regulador. Ambos tornillos son de suma importancia, ya que nos permiten, en primero, asegurarnos de que el gas que sale de los cilindros no va a salir justamente con la presión de salida del gas, ya que esto podría causar que las mangueras o los dispositivos móviles de nuestros manómetros salgan disparados y produzcan algún tipo de accidente. Al tener, al sacar los dos tornillos, ¿verdad? Evitamos que la presión del cilindro llegue hacia la cámara secundaria o cámara de salida, hacia las mangueras, maneral y todo el circuito de nuestro equipo de soldadura. Además de ello, a medida nosotros vamos introduciendo los tornillos, se va generando una pequeña apertura dentro de los manómetros. Es decir, este dispositivo mueve un diafragma, ¿verdad? Y a su vez mueve una pequeña válvula interna que va generando una presión de manera controlada. Imagínenlo desde este punto de vista. Imagínense que tienen una gran presa, ¿ok? Y en la parte inferior de ella tienen una pequeña puerta, ¿ok? Si ustedes abren de manera brusca la puerta, es muy probable que ustedes se lleven todo derrumben la presa por la presión que esta genera. Entonces, es básicamente lo mismo aquí. Si no controlamos la apertura de los cilindros, puede ser que causemos un accidente, que las piezas salgan disparadas. Los manómetros comúnmente están graduados en PSI o kilogramos por centímetro cuadrado. Comúnmente, nuestros manómetros de taller son kilogramos sobre centímetros cuadrados. Están constituidos por conexiones o con una conexión regulador manguera, una conexión regulador hembra a tanque tipo macho para oxígeno o conexión regulador macho a tanque tipo hembra para el acetileno. Tenemos los tornillos reguladores. Permítanme, creo que no lo pueden ver bien ahí. Ahí están. Los tornillos reguladores para cada manómetro. Otro accesorio que nosotros vimos en el video son las mangueras. Recuerden,
¿Para qué tipo de gas, Roberto, es la manguera en color verde? Es para oxígeno. Es correcto. Y déjenme ver si... Permítanme. Aldo, Ajá, dígame. ok, ¿qué significa que la tuerca de la manguera en color rojo tenga una ranura? Disculpe, no la escuché muy bien. Sí, ¿qué significa que la tuerca de la manguera de color rojo tenga una ranura? Mm, si mal no recuerdo, era para evitar las fugas. No, No, la ranura en las no, tuercas significa que es una tuerca izquierda. sí, sí, que se enroscaba al revés que las demás. Sí, sí, sí. Correcto, es Cierto, contrario a gracias. las manecillas del reloj. Correcto, sí. Eh, en la industria, muy comúnmente ustedes no van a ver lo que son las mangueras así de bonitas, ¿verdad? Bien lustradas, como en las imágenes que les presento. Es muy común verlas un poco desgastadas, con colores más opacos. En general, los cilindros no necesariamente nosotros los encontramos de color rojo, sino que más bien tienen un color como naranja, pero más es por el uso que se les ha dado. Observen los siguientes cilindros. Los cilindros que comúnmente ustedes van a ver en el campo son de esta forma. Los van a ver un poco mancillados, un poco dañados, un poco deteriorados, pero todavía son funcionales, porque estos cilindros, al menos Infra, yo tengo entendido de que ellos siempre prueban los cilindros que llegan hasta sus instalaciones. Al menos Infra en San Pedro Sula así lo hacía. Y de hecho, Infra nos daba un poco de capacitaciones a las centrales hidroeléctricas para poder prever cualquier inconveniente que podamos tener con los cilindros al momento de trabajar con ellos. Entonces, los cilindros no necesariamente van a tener el mismo tamaño. Acuérdense, les voy a decir algo muy importante. El único gas que necesita presión para hacer su labor, su trabajo, es el oxígeno. Por tanto, el cilindro siempre va a ser un poco más grande. En cambio, la única función del gas acetileno o del gas flamable es de generar calor o de generar una llama. Por tanto, no necesita una gran cantidad del mismo, sino que un pequeño porcentaje basta para crear una flama. Estos no necesitan una gran presión, por tanto, vienen en un cilindro un poco más pequeño. La proporción que finalmente, si nosotros buscamos, es una proporción de salida de 50 y 50. Entonces nosotros vamos a buscar una flama que nos dé esa proporción y la podemos lograr a pesar de que los cilindros de oxiocetileno sean, perdón, de acetileno sean de menor tamaño. Vamos a ver este otro video. Me dicen si escuchan el audio, porque a veces no escuchan. Conexión y manejo del equipo de autógena. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, Sí. miremoslo. Sí. En esta microclase hablaremos sobre la conexión y manejo del equipo de autógena, lo cual es muy importante para la práctica de soldadura y corte con esta técnica. Primero debes identificar cada una de las partes del equipo y su conexión entre ellas, es decir, la conexión tanque con regulador, regulador con mangueras, mangueras con soplete y el armado del soplete. Iniciarás con el armado del soplete, para lo cual seguirás este procedimiento. Recuerda que el soplete se divide en dos secciones, que son el maneral y el aditamento, y hay casos donde el soplete ya viene ensamblado, pero generalmente vienen separados,
por lo que habrá que ensamblarlo uniendo el maneral y el aditamento por medio de una rosca. Una vez que tengas armado el maneral y el aditamento, inserta la boquilla que se usará roscándola en el extremo libre del aditamento. Luego, pon en el extremo libre del maneral las dos válvulas tragallamas en las conexiones que quedaron libres. Estas válvulas evitarán que la llama pase hacia la manguera. Después de haber conectado las válvulas tragallamas, conecta las dos espigas, una en cada válvula tragallamas que previamente instalaste en el maneral. Las espigas servirán como conexión para las mangueras posteriormente. En segunda instancia, conecta el tanque de oxígeno y el tanque de acetileno con los reguladores con manómetro. Ambos tanques tienen una válvula que deja fluir tanto el oxígeno como el acetileno al ambiente. Esta válvula tiene una conexión de salida tipo macho de 3/4 de pulgada aproximadamente, y es donde se conecta el regulador con manómetros. El regulador con manómetros tiene dos conexiones, las cuales son la conexión de entrada, tanque, y la conexión de salida, para la manguera. Recuerda que cada tanque tiene su regulador con manómetros. Abre las válvulas de los tanques al menos media vuelta para purgar impurezas y ciérralas después de al menos 2 segundos. Ahora sigue el procedimiento para la conexión del regulador con manómetros al tanque de oxígeno. Primero, identifica la conexión de entrada del regulador donde irá conectada la válvula del tanque de oxígeno e insértala en la conexión de salida del tanque de oxígeno. Verifica que el pictel embone. Recuerda que el pictel tiene la función de sellar la conexión entre la válvula del tanque y el regulador para evitar cualquier fuga. Ahora, rosca la tuerca loca del regulador con manómetros, con la cuerda de la conexión de salida de la válvula del tanque de oxígeno. Repite este mismo procedimiento para la conexión del regulador con manómetros del tanque de acetileno. Para que termines con la conexión del equipo de autógena, coloca las mangueras, las cuales se distinguen por colores, siendo el verde para el oxígeno y el rojo para el acetileno. Estas mangueras deben de contar en uno de sus extremos con una tuerca loca, con sentido de roscado contrario en cada tuerca, ya que generalmente la de la manguera del oxígeno se rosca hacia la derecha y la del acetileno a la izquierda. El otro extremo de las mangueras está libre y solo tiene una abrazadera, la cual irá al soplete previamente armado. El procedimiento para la conexión de mangueras es el siguiente. Identifica las mangueras de oxígeno y acetileno de acuerdo al color. Rosca la manguera color verde en el regulador de oxígeno. Recuerda que el giro de la tuerca debe ser a la derecha. Rosca la manguera color rojo en la válvula regulador de acetileno. Recuerda que el giro de la tuerca debe ser a la izquierda. Inserta la manguera color verde en la espiga del soplete que indica que es para la conexión de oxígeno y aprieta con un desarmador plano la abrazadera, de tal forma que ya no pueda soltarse la manguera. Luego, inserta la manguera color rojo en la espiga del soplete que indica que es para la conexión de acetileno y aprieta con un desarmador plano la abrazadera, de tal forma que ya no pueda soltarse la manguera. Una vez colocadas las mangueras, habrás completado la conexión de tu equipo de soldadura autógena u oxiacetilénica. Ahora te daremos algunas recomendaciones que harán más seguro tu trabajo. Coloca los tanques o cilindros en posición vertical. Ubica los tanques o cilindros por lo menos a 5 metros del lugar de trabajo. Verifica que las válvulas y reguladores estén totalmente cerradas. Cilindros y soplete. Cuida que la salida de las conexiones no apunten hacia algún tanque o cilindro. Verifica que las conexiones no tienen fugas. Esto lo harás aplicando agua con jabón, utilizando una estopa, brocha o esponja, haciendo espuma en cada una de las uniones. Evita colgar las mangueras de los cilindros o tanques. Ten un extinguidor cerca del lugar de trabajo. Una vez que has seguido las recomendaciones anteriores, podrás manejar el equipo de soldadura autógena u oxiacetilénica, para lo cual tomarás en cuenta el siguiente procedimiento de encendido del equipo. Recuerda verificar que las válvulas del soplete estén cerradas. Abre lentamente la válvula del tanque de oxígeno hasta que el manómetro de entrada registre un aumento de presión y continúa así hasta llegar entre 15 y 25 bar, 217.5, 362.5 psi. Posteriormente, abre la válvula del tanque de acetileno lentamente. La presión del manómetro de entrada debe marcar entre 15 y 25 bar, 217.5, 362.5 psi. Ahora abre los reguladores lentamente y de acuerdo al trabajo que se hará,
utiliza la presión necesaria. Esta debe ser indicada en el manómetro de salida de ambos reguladores. Utilice el creador de chispas o chispero para encender la flama. Abre ligeramente la válvula del acetileno que se encuentra en el soplete y enciende la flama con el chispero. Esta debe tener un color amarillo. Cuando deje de sacar mucho humo, indicará que es el momento de abrir la válvula del oxígeno que se encuentra en el soplete. Recuerda abrirla lentamente y después de eso, regula la válvula de oxígeno del soplete hasta que aparezca en la punta un cono blanco rodeado de un color azul. A esta flama se le llama flama neutra y es la más utilizada para soldar con autógena. Después de haber encendido el equipo de soldadura autógena, es muy importante que conozcas el procedimiento para el apagado. En primera instancia, cierra la válvula de acetileno que se encuentra en el soplete. Es muy importante que esta sea la que se cierre primero, ya que de lo contrario la flama seguirá ardiendo, y lo que necesitas es que se apague. Ahora cierra la válvula de oxígeno que se encuentra en el soplete y verifica que ambas válvulas estén bien cerradas. Luego, cierra las válvulas de los tanques de gas, oxígeno y acetileno, y fíjate que los manómetros de salida no indiquen algún valor de presión. Como tip, abre la válvula del acetileno después de haber aplicado el anterior procedimiento, ya que esto servirá para drenar el gas acetileno que quedó en las mangueras después de haber hecho el trabajo. De lo contrario, si se llegase a abrir en algún otro momento y sin la debida atención, puedes causar un accidente. De esta forma, ahora sabes cómo conectar y manejar el equipo de soldadura autógena u oxiacetilénica. Bien. Y Aquí entonces, Sí, una consulta. sí, dígame. En el primer video que nos mostró, recuerdo que mencionaron que, que cada tanque tenía que estar por lo menos a 5 metros de distancia con respecto al otro. Correcto. Sí, pero aquí solo nos mencionaron que ambos tanques tienen que estar a 5 metros de distancia del área de trabajo. No sé si en el momento en el que bueno, se está fundiendo, perdón, se está soldando o se está cortando, también ambos tanques tienen que estar a 5 metros de distancia con respecto uno del otro. O No, si... en este caso, en el primer video se trataba, bueno, hablaba más que todo en el almacenaje de los tanques. Ok. Sí, entonces, si usted tiene, digamos, digamos que usted tiene 6 cilindros, 3 cilindros de oxígeno y 3 cilindros de acetileno. Solo va a utilizar uno de cada uno. Entonces, usted coloca los 2 tanques que va a utilizar sobre un carrito transportador y como lo va a estar usando con frecuencia, ahí los va a dejar. ¿Ok? Sin embargo, como estos no van a estar almacenados, pueden estar cerca porque les va a estar dando uso y además de eso se va a estar gastando lo que es los gases, o sea, va a ir disminuyendo un poco la presión o de manera constante. Mientras tanto, los restantes 4 cilindros, 2 de acetileno y 2 de oxígeno que tiene almacenados, estos sí deberá de ponerlos a una distancia de 5 metros uno del otro. ¿Por qué? Por seguridad más que todo. Sí, porque el oxígeno, ¿qué hace el oxígeno en los metales? Oxidan. Este oxígeno puede tener alguna fuga o puede generar algún tipo de daño al otro cilindro y puede ¿qué? Oxidarlo y luego este cilindro puede tener una fuga y de repente una persona generó una chispa por algún movimiento brusco con un metal o está fumando algo y ya causó un accidente grave. La distancia de 5 metros es una distancia ideal, ¿verdad? Para que esto no ocurra o para prevenir esto más que todo. Lo mismo ocurre si el cilindro de acetileno, su temperatura interna aumenta de manera desproporcional, es decir, sin intención alguna. También esto se toma en cuenta, ¿verdad? Porque usted va a tratar de bajar la temperatura del cilindro echándole agua o echándole algún tipo de químico refrigerante para reducir la temperatura del cilindro. Si este explota, la combustión podría dañar los otros cilindros y podrían abrirse, generando una explosión sumamente mayor. Como les repito, si usted está utilizando el equipo de manera constante,
las presiones van disminuyendo y por tanto el peligro también va disminuyendo. Ok, entiendo perfectamente. Ok. Hilton, una Gracias. consulta. La distancia, sí, Roberto. Con respecto cuando abren los chimbos por primera vez, según el video dijo que eran 15 a 25 bar que se abría tanto oxígeno como acetileno. Correcto. Pero no se abre más el porcentaje de oxígeno que de acetileno. Idealmente, el tanque de oxígeno se debe de aperturar toda la válvula. Generalmente, creo que anda arriba de los 2000 PSI, no recuerdo muy bien ahorita, pero dependiendo del tamaño del cilindro, va a ser la presión básicamente, aunque algunos tienen una presión estándar y lo único que cambia es la cantidad de gas comprimido. ¿Ok? Generalmente la válvula del cilindro se apertura totalmente, ¿ok? Porque es el gas que a nosotros nos sirve para regular la flama de nuestro equipo de oxiacetileno, o es más que todo el gas que nos hace el corte cuando nosotros estamos realizando un corte a un metal de espesor bastante grueso o de espesor variable. Pero también hay algunas empresas que para reducir costos, ¿verdad? Ya que usted tiene abierto todo el cilindro, entonces va a gastar una cantidad de oxígeno considerable, pero algunas empresas tratan de reducir costos y tratan de que el equipo, la vida útil del equipo sea un poco más larga, no la aperturan toda, a veces la dejan inclusive faltando un cuarto de vuelta para la apertura total de la válvula. Pero sí, las presiones del oxígeno creo que andan un poco arriba de los 2000 bar o PSI, creo que de los 2000 PSI. En cambio, la apertura para el gas acetileno es mucho menor. Comúnmente solo se da media vuelta de las vueltas totales que puede dar la válvula. Digamos, si la apertura del cilindro acetileno total se da cuando usted le da 3 giros completos a la válvula, entonces no necesita, bueno, en este caso particular usted no necesita esos 3 giros. En realidad el gas es suficientemente flamable con solo darle media vuelta de las 3 vueltas totales. Es decir, sería como el 25% de la apertura, más o menos. Gracias, Hilton, tenía duda. Ok, dele. Déjeme ver algo. Por aquí lo tenía. En realidad sería como el 0.8% de la apertura total del cilindro. Bueno, sigamos. Ok, actualmente ustedes en su monitor están observando algunos equipos oxacetilénicos, ¿verdad? A la derecha tenemos un equipo acetilénico bastante pulcro, bastante limpio, ilustrado, ¿verdad? En el centro también vemos un equipo con las mismas características que el anterior, pero la realidad de las cosas es que usted, cuando vaya a supervisar algún trabajo de mantenimiento a manejadoras, algún trabajo de mantenimiento o de corte de tuberías o de bridas, etcétera, ustedes se van a encontrar con un equipo totalmente diferente a los mostrados a la derecha de su monitor. Se van a encontrar con el equipo de la izquierda, perdón, bueno, se van a encontrar con equipos distintos a los mostrados a la izquierda de su monitor. Se van a encontrar entonces con equipos similares o iguales al mostrado a la derecha del monitor. Acaba de darle vuelta a esta onda. Bien, no se asusten cuando miren esto. Eso es muy común, muy común verlo. Pero igual, el equipo siempre le tienen que hacer algún tipo de prueba.
Comúnmente los ingenieros industriales son los encargados de la higiene y seguridad de la empresa, ¿ok? Entonces, ellos son los encargados de velar que la manguera o que los dispositivos de todos los equipos y maquinarias que se utilizan en la empresa funcionen correctamente. Usted, como ingeniero mecánico, debe saber también cómo saber cuándo un equipo tiene alguna fuga o revisar si este es el caso o por qué razón tiene esta presión o por qué razón este tanque se siente más caliente que este otro. ¿Ok? Entonces, más o menos ya les hemos dado lo que son los tips para descubrir esto. Usted más que todo, no creo que vaya a supervisar este tipo de medidas de seguridad de los tanques. Más que todo, usted se va a dedicar a diseñar modelos de piezas o a diseñar alguna pieza que dé una solución a algún tipo de presión faltante en alguna tubería o en alguna manguera o alguna válvula de presión que está generando problemas, crear un repuesto, entre otros, ¿verdad? Bien, solo quiero ver algo. Devin. ¿Se encuentra Devin? Junior. Devin respondió en el chat. Es que Devin no tiene micrófono. No tiene micrófono. Bueno. Junior, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me podría leer lo que son las partes del equipo ya ensamblado? Esas partes. Sí, las partes que aparecen ahí. Bueno, la antorcha, el manómetro para acetileno, cilindro de acetileno. Correcto. El carro transportador, troco, lo conocía. Sí, es como manguera. Sí, así lo había conocido con ese nombre, troco. Manguera, manómetro de oxígeno, válvulas de apertura y cierre de gas y el cilindro de oxígeno. Sí, el cilindro de oxígeno y acetileno, correcto. Bueno, cuando el equipo esté ensamblado, estas son las partes del mismo. ¿Ok? En general, todo el conjunto del equipo oxioacetilénico, más el operario, más el área de trabajo, ¿verdad? Forman un todo. Ustedes actualmente están viendo en su pantalla una disposición de cómo se trabaja comúnmente en un taller. Se pueden tener los 5 metros que mencionaron en los videos anteriores, moviendo lo que son los tanques con los trocos previamente, ¿ok? En esta configuración tenemos el sistema de extracción de humos, tenemos el equipo oxioacetilénico con el carro portabotellas o portacilindros, tenemos los manómetros correspondientes, tenemos nuestra mesa de trabajo. En algunos casos las mangueras también cuentan, ¿verdad?, con algunos conectores rápidos. Comúnmente son conectores japoneses que no se encuentran aquí en el país. Tenemos las piezas que vamos a soldar, cortar o darle algún tipo de tratamiento. Tenemos las válvulas antirretorno. Tenemos el equipo de protección personal del operario, overoles, collarines, antifuego. Tenemos protección auditiva, lentes, el mandil para soldar o cortar, o el peto o pechera. Tenemos el calzado adecuado. Esta es la configuración común que nosotros íbamos a tener en modalidad presencial. ¿Ok? Los extractores, básicamente los extractores con los que contamos son los de techo. Pero como el área es bastante amplia, es bastante abierta, los gases se pueden disipar de manera rápida, perdón.
Bien. Nos quedaríamos hasta este punto. ¿Ok? Nos quedaríamos hasta este punto y continuaríamos nosotros, ¿verdad? Aún no se salgan, porque me hace falta hacerles algunas preguntas. Roberto, Samuel ya participaron, Junior, Aldo también. Falta Devin y Guillermo, ¿cierto? Sí. Bien. Vamos a hacer una pregunta sencilla, Guillermo. Guillermo, Ajá. dígame, ¿en qué sentido de las manecillas de reloj gira la tuerca del equipo del equipo de oxígeno? Hacia la derecha. En sentido horario, correcto, así es. Sí, horario. Ahora, ok, bien, vamos a preguntarle a Devin. Solo permítanme un poquito aquí. Pero Devin es por el chat porque él no tiene micrófono. Sí. Sí, solo déjenme ver aquí algo. Ok. Devin, escríbame en el chat a ver ¿dónde está? Aquí está. Bien, escríbame en el chat. ¿Dónde está esto? Dígame, ¿debo de abrir totalmente la válvula de oxígeno o puedo dejarla al menos faltando un cuarto de vuelta para abrirla totalmente? Sí, está bien, correcto. Esto comúnmente para ahorrar un poco oxígeno, ¿verdad? Para no gastar tanto en ello. Correcto, sí. Bien, entonces mírenme. Ya pasé lo que es la lista, básicamente haciéndoles consultas y preguntas. ¿Ok? Ahora, voy a subir una guía, ¿verdad? En la cual ustedes van a responder. ¿Sí? Guillermo. Sí. ¿Quería consultar algo? No. Disculpe. Ok. Miren, en el campus virtual, para contestar esa guía, ustedes, yo les voy a subir los links de los videos que nosotros vimos hasta este punto, ¿ok? Ahí yo voy a hacer una serie de preguntas y ustedes van a contestar de manera manuscrita la guía. Es decir, voy a hacer cerca de 14 o 15 preguntas y ustedes las van a contestar de manera manuscrita, ¿ok? Y por eso voy a dejar los links y además de ello voy a dejar el resumen para que ustedes busquen ahí las respuestas de la guía que les voy a dejar. Recuerden, también vamos a hacer una prueba, pero esta prueba la vamos a hacer el día martes, ¿ok? El martes de que nos toque el laboratorio. Espero yo que el campus virtual no presente estas maravillosas inconvenientes, ¿verdad? Y podamos realizar la prueba de manera rápida. En realidad la prueba yo ya la tengo lista. Pero el campus virtual por alguna razón nos está fallando y me está tirando un error no con números, sino que ahora me está tirando un error con letras. Tal vez si me meto con la cuenta de estudiante me tire el error con números y por eso no pude activar la prueba al final. Pero ya está hecha y no les va a llevar más de 10 minutos, es bastante sencillo. Lo mismo va a ser para la segunda prueba de laboratorio. ¿Ok? Van a ser preguntas de selección única y verdadero y falso. Y ya. Recuerden entonces, recapitulando, les voy a subir los links de los videos, la guía práctica y el resumen. Esto va a ser para el martes. ¿Quedamos entendidos? Esta guía que manda ahorita, ¿para cuándo entregar? Para el martes. Martes.
Ok. Una última pregunta. Sí, bueno. ¿Sí? Hilton, ¿Sí? en el caso que vos estás trabajando, ¿verdad? Pero tenés los chimbos aparte, unos 5 metros retirados. Vos no estás observando la variación de temperatura que te están ejerciendo los chimbos. ¿Cómo detectar cuando se está sobrecalentando uno? Bueno, comúnmente hay un aumento de presión. Usted recuerda que las moléculas de los gases van a empezar a moverse un poco más rápido, con más intensidad, va a generar un poco de presión. Y otra forma de observar que un chimbo está calentando de manera, ¿cómo decirlo?, desproporcional es al momento de tocarlos. Va a generar un poco de calor y usted lo va a sentir con sus manos también. No, yo ahí te entiendo, pero digamos, vos estás trabajando, ¿va? Supongamos que estás trabajando y no puedes tocar los chimbos por el momento porque estás trabajando, ¿va? Entonces, ¿se puede ver en la flama que está generando el aumento o no? No, no se puede ver porque usted ha regulado la cantidad Sí, de flama tiene con una... válvulas. Ok. Gracias, Sí. Hilton. Ok. ¿Quién me iba a hacer otra consulta? Creo que era Guillermo. No, era yo. Para la prueba del martes sería la hora del laboratorio, ¿va? Siempre. A la hora del laboratorio, sí. Ah, ok. Check. Correcto. ¿Alguien más tiene consultas? Bueno, supongo que ya no hay más consultas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos quedamos y nos vemos hasta el día martes, entonces nos escuchamos más que todo. Ok, Sí, Hilton. Hilton, gracias. Gracias. Cheque. Nos vemos. Gracias, Hilton. Cheque. Pasen un buen fin de semana. Gracias. ¿Cuál usted?